Los derechos de Lector Omnisciente pertenecen a la plataforma de Webtoon y a los autores de su novela. Sean bienvenidas las constelaciones a este nuevo escenario que es traído con ayuda de la probabilidad del sistema estelar. Espero que estén preparados para no sufrir la secuela de probabilidad que tendrán los spoilers de este video que comienza justo ahora. A lo largo de la novela de Lector Omnisciente conocemos la importancia de las historias y el poder que éstas tienen, siendo capaces de dar habilidades, protección, siendo capaces de moldear el mundo que rodea a su usuario o incluso de formar vida. Son tan importantes las historias que mientras están en circulación, las constelaciones nunca podrán morir por completo, ya que incluso si son destruidas volverán a nacer mientras su historia siga siendo contada. Las historias al mismo tiempo están divididas en muchos niveles, como historias legendarias, semimíticas, históricas, gigantes, míticas o sin rango específico como la Roca y Yo de King Dong-hya. Mientras más elementos abarque una historia, más sorprendente sea y más personas hablen de la misma, más poderosa será. Pero ¿qué pasa cuando se narra mucho una historia que es falsa? ¿Qué ocurre con estas historias contadas por personas que exageran los hechos y omiten o agregan eventos importantes? En el video de hoy hablaremos sobre este tipo de historias y sus efectos en la corriente estelar. Para empezar, algo que tiene que quedar muy claro es que las historias ganan poder del interés de las personas en ellas. Mientras más interesante sea una historia, más veces se contará y por tanto llegará a más personas. Sin embargo, como todo en esta vida, las historias tienen un tiempo de vida útil. Es decir, no importa qué tan interesante sea una historia, si esta se cuenta demasiadas veces, torna a ser repetitiva y agobiante. La gente se termina aburriendo y no querrá volver a escucharla. Si esto ocurre, la historia comenzará a perder poder y se volverá una historia en decadencia hasta el punto de ser olvidada. Para evitar esto, en muchas ocasiones las historias son narradas de forma diferente por distintas personas, cada uno con su propio toque para hacerlas únicas y entretenidas, pero manteniendo el núcleo central de la historia. Vemos esto principalmente en la televisión con, por ejemplo, el especial de Navidad de Charles Dickens, conocida historia de un hombre rico pero mezquino que es visitado por los espíritus de las navidades pasadas, presentes y futuras. Esta historia fue usada de forma repetida a lo largo de los años, cambiando los personajes principales del relato pero manteniendo la esencia de la historia, dando sus propias versiones ya sean animadas en 3D o con personas reales. En Lector Omnisciente tenemos un caso similar con Sun Wukong, quien tiene 4 versiones diferentes de su leyenda, lo que dio lugar al nacimiento de 4 constelaciones que son Sun Wukong y a la vez son constelaciones diferentes que recibieron modificadores diferentes, pero que al mismo tiempo las 4 pueden combinarse para dar nacimiento al verdadero Sun Wukong. En este caso la verdad de la historia sigue existiendo, solo que se le agregaron varias cosas para hacerla más entretenida cada vez que se narró. Con el paso del tiempo ya no puedes saber cómo era la historia original, solo sabes que el protagonista era Sun Wukong y que es el rey mono. En algunos relatos es humanoide, en otros es más de rasgos bestias, en otros era un híbrido perfecto entre ambos, demostrando un cambio en los detalles pero sin perder de vista la esencia de lo que es Sun Wukong. A fin de cuentas, lo que importa para la corriente estelar es lo que la gente reconozca como verdadero, más no lo que es verdadero en sí mismo. No importa qué detalles de una historia sean verdaderos o falsos, mientras más personas piensen que es verdad, más poder ganarán esos detalles, a menos que se pruebe que realmente eso es falso. En este caso, ya las pruebas penetrarán en la conciencia de los conocedores de la historia y las mentiras quedarán expuestas y perderán poder. Para dar un ejemplo fácil de entender, durante el arco del distrito demoníaco, cuando Dong-hya aún se encontraba bajo la pena de exilio, él completó el escenario revolucionario mientras se llamaba a sí mismo Shu Gong-hyuk. De igual manera, Shu Gong-hyuk completó el mismo escenario en otro complejo industrial mientras se llamaba a sí mismo King Dong-hya. Esto hizo que las acciones de cada uno se volvieran historias que afectaron al otro. No importando que fue King Dong-hya quien salvó el complejo industrial donde se encontraba, todas las historias y poderes relacionados con ese momento irán hacia Shu Gong-hyuk. Después de todo, en su historia nombraron como un héroe a Shu Gong-hyuk, quien no había puesto un pie en ese lugar hasta ese momento, demostrando que no importa cuál sea la verdad, sino lo que la gente perciba como verdad. En este caso, la gente de ese distrito demoníaco percibió que su salvador era un hombre llamado Shu Gong-hyuk. Entonces Shu Gong-hyuk es el héroe y dueño de ese distrito. Sin embargo, estos ejemplos eran para historias que tienen una base real, pero que los detalles están adornados con mentiras. Pero ¿qué pasa si desde el principio toda la historia desde su base es una mentira? Bueno, este es el caso de Hércules o Heracles, quien hace su debut en el capítulo 329 de la novela, y que en el capítulo 330, Dong-hya revela que en realidad todas sus historias son una farsa. Hércules resulta ser un arma de las historias creada por Olimpo. Después de todo, los dioses de esta nebulosa creyeron que para mantenerse por encima de todas las demás nebulosas, lo mejor que podían hacer era crear un arma de historias capaz de vencer a cualquier enemigo.
y para eso inventaron la existencia de un ser hasta el más mínimo detalle y esparcieron sus supuestas hazañas por todo el sistema estelar, haciéndolo ver como un ser que en poco tiempo logró obtener innumerables historias poderosas y únicas, convenciendo a todas las existencias del sistema estelar que un ser poderoso, igualando a los dioses, había nacido dentro del Olimpo, logrando así que las creencias de las constelaciones le dé poder a sus falsas historias hasta que no se distinga la verdad de la mentira y dando nacimiento al Hércules que todos conocían. Seguramente algunos se preguntarán cómo hicieron las constelaciones del Olimpo para engañar a todo el sistema estelar con la realización de las 12 tareas, también conocidas como 12 grandes historias, es decir, eran historias increíblemente poderosas, al punto que el mismo Star Trek reconoció la creación de estas historias en base a los logros de un ser que nunca existió. Bueno, eso no es muy difícil de imaginar. Por ejemplo, yo tengo la teoría de que como Perséfone cambia tan fácil de forma y apariencia, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre Kim Dong-hya y Shu Gong-hyuk haciéndose pasar el uno por el otro al completar un escenario, si los 12 dioses del Olimpo cambiaran su apariencia para verse todos de la misma apariencia, es decir, como el Hércules, cada uno podría realizar uno de los 12 trabajos teniendo esa apariencia y declarando que su nombre era Hércules o Heracles. Entonces el sistema estelar reconocería que un tal Hércules fue quien derrotó al león de Nemea, al poderoso monstruo conocido como la Hidra, o que incluso sacó a Cerbero del infierno. Todas tareas casi imposibles de realizar, siendo hechas casi al mismo tiempo por una misma entidad. O eso es lo que se creía. Esto haría que todos en el sistema estelar hablen de las hazañas y los eventos realizados por Hércules, haciendo más veraz sus historias falsas. Sin embargo, cuando Dong-hya expuso las mentiras de estos relatos delante de todas las constelaciones en el canal, el poder de estas historias fue puesto en duda por el sistema, lo que permitió a Dong-hya y a sus amigos poder luchar contra esa poderosa arma de historias que tenía 12 grandes historias cuando el grupo de Dong-hya solo tenía una. En otras palabras, la esencia de Hércules no es muy diferente a Dong-hya, quien cuando tenía miedo decía que era Shu Gong-hyuk para tranquilizarse, siendo básicamente exactamente el mismo tipo de historia. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. Existe un hecho bastante curioso que me hizo notar una usuaria en Facebook, siendo que 3 formas de sobrevivir y Lector Omnisciente, si miras con atención, tienen en su cantidad de capítulos finales unos dígitos que podrían encerrar un mensaje oculto que quizás ni siquiera los autores se percataron, o tal vez sí. 3 formas de sobrevivir es una novela con 3149 capítulos, y Lector Omnisciente tiene un total de 551 capítulos sin tener en cuenta las historias paralelas. Esto nos lleva a que curiosamente la historia que mantiene con vida al 51% de Kim Dong-hya, que se quedó en el tren con los recuerdos de 3 formas de sobrevivir, termina justamente en 49, mientras que Lector Omnisciente, la historia que prácticamente narra la vida de 49%, quien tiene la mayoría de los recuerdos de los escenarios vividos en este momento, termina con el número 51. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de Lector Omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el Rey Dokabi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.